Muy buenos días, don Luis. Gracias de antemano por aceptar nuestra invitación a estas charlas y pajareando con el Club Atenea Cunicularia de Restrepo. Bienvenido por aquí siempre al llano cuando lo quieras. Y bueno, hoy queremos que nos comparta un poco de su experiencia como empresario de las aves y como amante de la naturaleza, porque así hemos diseñado el título de esta conferencia o esta charla, haciendo empresa con compromiso social y relaciones amigables con las aves y la naturaleza. Entonces, bienvenido a este espacio y empiezo siempre con la pregunta obligada. ¿Quién es Manakin? ¿Quién es Luis Ureña Manakin? Bueno a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta más que esto sea un poco más privado, es más chévere, digamos que me puedo cohibir menos de hablar cosas importantes, entonces eso es interesante. Aquí conozco a algunos, entonces a León, a Inés, pero no sé qué más, pero bueno, a todos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues no, Martica pues Tamaná también está por Ah, Marta, sí, la señora Marta está por acá, o sí, sea que sí, por ahí sí, debe sí. estar seguramente Elvis y Natalia también y escuchando, entonces Natalia. chévere. Entonces, bueno, muchachos, Manakin es una compañía especializada en turismo de observación de aves y vía silvestre, que nació en el año 2009, básicamente, y que actualmente opera todo Colombia y opera toda América Latina desde México hasta Antártida. La empresa no es solo mía, la empresa es propiedad de mi esposa y yo. Realmente la idea de montar esta compañía fue de ella. O sea, yo siempre me llevo los créditos, pero no es así. Lo que pasa es que ella trabaja más en la parte administrativa y en la parte gerencial, y a ella no le gusta mucho salir en cámaras, básicamente. Entonces ella mantiene un perfil mucho más bajo que yo. Entonces, entonces realmente es un gran, es una cosa importante saber que ella ha sido como el cerebro administrativo de toda esta compañía, ¿no? Y, y bueno, y actualmente pues tenemos 3 empleados trabajando para nosotros y un sistema, pues un sistema laboral bien establecido a través de departamentos. La compañía pues ha crecido mucho durante estos últimos años, pues a tal punto de que tuvimos que contratar mucho más gente y de que ya tenemos como pues unos sistemas establecidos para la venta de nuestros paquetes. Y además, pues eso, hemos creado nuevos productos que benefician como tal, pues a la compañía. Entonces ya no solamente vendemos turismo, sino que vendemos otro tipo de productos utilizando Manakin como una base, ¿no? ¿Y quién soy yo? Pues bueno, mi nombre es Luis Eduardo Urueña, soy baguereño, pero vivo en Tunja hace ya muchos años, hace como 13 años básicamente, que fue cuando conocí a mi esposa. Soy biólogo de la Universidad de Tolima y actualmente estoy culminando mi maestría en gestión, en dirección de marketing y gestión comercial. Ornitólogo hace 20 años, básicamente. Amante de la naturaleza, conservacionista a morir, soy buena gente. Me gusta hacer negocios, me gusta trabajar, eso es una de las cosas que más disfruto en la vida, además de mi familia. Tengo 2 niñas preciosas, gemelas de 4 años, que son el amor de mi vida. Y pues bueno, a eso básicamente me dedico. Y me gusta hacer negocios, eso me encanta. Siempre con transparencia y honestidad. Creo que, no sé, yo debí haber también estudiado negocios algún día. Pero bueno, igual, seguimos con esto. Eh, eh, pues, ¿qué les cuento? Bueno, no, ya respondí a la pregunta, Nelson. Entonces, ¿ahora qué más sigue, Sí, pues? sí. No, ya con la presentación, don Luis, y bueno, a responder a lo que vinimos hoy, haciendo empresa con compromiso social. ¿Cómo es que usted hace eso y esas relaciones, establece esas relaciones amigables con las aves y la naturaleza? Bueno, Que a una este cosa, espacio. una cosa bien importante que yo les quiero aconsejar a todos, es algo que, digamos, nosotros aconsejamos o yo aconsejo cuando alguien me pide asesoría de cómo hacer que su negocio funcione. Y es que las cosas que se quedan en la cabeza se quedan en la cabeza, así de sencillo.
Entonces todos los pensamientos y todas las ideas que usted tiene en la cabeza se vuelven un revoltijo de cosas que al final no tienen un orden, ni un objetivo, ni una dirección. Entonces lo primero que yo les quiero aconsejar es que las ideas que tengan, plásmelas, escríbalas. Eso es supremamente importante. Mire, yo todo, absolutamente todo, los planes que tengo, sea chiquito, sea grande, sea lo que sea, lo escribo. Y con ello le puedo dar un orden y le puedo dar como una especie de lista de chequeo, como un chequeo. Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto para llegar a mi objetivo. Es supremamente importante. Desafortunadamente la gente en los negocios suele tener muy buenas ideas, pero no las organiza. Y pues digamos que eso puede ser un problema en el sentido de que a veces no sabe por dónde empezar o cuál es la mitad de las cosas o cómo terminar. Entonces empiecen con eso, escribiendo, ¿sí? Básicamente Mannequin comenzó como una alternativa nuestra de mi esposa y yo digamos, para tener una autosuficiencia económica, ¿cierto? Nosotros veníamos trabajando para una compañía que que se llama Proaves. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Yo había trabajado 6 años para ellos y había estado guiando para su empresa en ese tiempo, que era Ecotours. Y sin embargo, pues nosotros decidimos salirnos de ese cuento porque digamos, las, las garantías que teníamos con ese trabajo no eran tan buenas, ni en cuanto a económicas, ni en cuanto a seguridad, ni laborales, ni nada de ese tipo de cosas. Y nosotros dijimos, este es un mal ejemplo a seguir, básicamente. Y nosotros no queremos que eso pase. Entonces montemos nuestra propia compañía y hagamos las cosas al contrario de como ellos las estaban haciendo. Y básicamente así fue como nació la empresa. Nosotros empezamos básicamente a hacer un montón de exploraciones, a hablar con un montón de gente. Y eso era trabajando de sol a azul, básicamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y era tocando puertas, y eso es algo supremamente importante. El tocar puertas no significa que usted va a entrar, pero por lo menos usted hizo el intento. Entonces, eso de esperar a que alguien venga y le diga, oiga, ¿quiere trabajar? Pues no funciona, así de sencillo. Usted tiene que empezar a tocar puertas, empezar a contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que dice, y digamos que para eso pues es muy importante utilizar las herramientas tecnológicas que actualmente existen, ¿no? Perdón. Me atoré. Y obviamente también, digamos que utilizar su carisma y su empatía hacia los demás, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que yo les vengo a contar hoy es un paso a paso de cómo sería la conformación de una empresa, teniendo en cuenta que lo que queremos montar es una empresa legalmente constituida y bien planificada desde el principio. Yo les estaba contando ahorita, o le estaba diciendo ahorita a Nelson, que si yo hubiera sabido, digamos, todo lo que sé en este momento al respecto de cómo crear una empresa, cuando empezamos Mannequin, posiblemente nos hubiéramos saltado un montón de ensayos error que tuvimos con la empresa y que no nos permitió crecer más rápido de lo que hubiéramos podido crecer. Entonces, esto es básicamente, o esta charlita pequeñita de hoy, es básicamente contarles lo que con base en el ensayo-error nosotros hemos estado aplicando para las nuevas empresas que tenemos. Entonces, que seguramente les va a servir. Aquí hay cosas un poco complejas, digamos, pero quiero que las tengan en cuenta. Así, digamos, no se pueden hacer todas o no estén en la capacidad económica o tal vez de personal para hacerla, es algo que deberían tener en cuenta para el futuro y para realizarla. Entonces, yo dividí esto básicamente en 3 fases. La primera fase es, hoy yo lo llamo como un plan estratégico, como tal, un plan estratégico para el montaje de la empresa. Y la primera fase es un plan de negocios, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es constituir la empresa. ¿Y qué me refiero con constituir la empresa? Es constituirla legalmente, sea como tal, como una empresa de la persona jurídica o una empresa de persona natural, no importa, eso depende igual de cómo quieran hacer las cosas o si tienen socios o no, o lo que sea. Igual el objetivo va a ser siempre que se conviertan en personas jurídicas. Eso es siempre muy importante, porque el hecho de que ustedes se conviertan en personas jurídicas significa
que su compañía creció, que su compañía está generando suficientes ganancias como para ser una empresa con representación legal jurídica, y eso es bueno, realmente eso es muy bueno y genera un montón de beneficios al respecto pues, de las cuestiones gubernamentales que uno puede sacar provecho. Yo sé que aquí puede haber un montón de cuestiones encontradas al respecto, es que el gobierno roba, es que los impuestos, es que yo no sé qué, y eso obviamente es perfectamente entendible, yo también tengo esa posición con respecto a muchas cosas, pero cuando se trata de crear empresa, pues es algo que es completamente inevitable y que pasa en Colombia y pasa en cualquier parte del mundo. Pues usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que constituir sus negocios legalmente y por ende pues tiene que cumplir con unas obligaciones tributarias. Entonces, el primer consejo es constituir la empresa, sea jurídica o sea natural, no importa, pero tengan el objetivo claro de que debería convertirse en una jurídica, porque eso básicamente significa progreso, significa éxito, significa expansión y significa crecimiento. O sea, ustedes no se pueden quedar toda la vida como una empresa del régimen simplificado, porque eso significaría que básicamente no están generando suficientes ganancias como para volverse una empresa real, ¿cierto? Ahora bien, otra ventaja de volverse una persona jurídica es que ustedes pueden acceder a un montón de beneficios del gobierno que como persona natural no podrían hacer. Por ejemplo, contrataciones, ¿cierto? Y no solamente con el Estado, sino, bueno, pero esto es otro cuento diferente, pero digamos que no toquemos al Estado acá porque digamos, nosotros nunca contratamos con el Estado, no nos parece un buen negocio, pero digamos, contrataciones grandes no van a contratar a una persona natural y sí van a tener en cuenta una persona jurídica. O, por ejemplo, acceder a beneficios como apoyo para planes exportadores, visitas de ruedas de negocios, cosas por este estilo. Digamos que el hecho de ser una persona jurídica pues le da mucho más fortaleza y le da mucho más garantías a nuestro cliente potencial de contratar con nosotros. Y obviamente el hecho de ser una persona jurídica también nos da mucho más organización empresarial. Entonces ya sabemos que tenemos que tener un contador, que tenemos que tener un revisor, que va a haber un departamento administrativo que se encargue de todo este tipo de cosas y pues que esas cosas hacen que los procesos internos en el manejo de las compañías pues funcionen. Entonces, y para esto yo les recomiendo una cosa. Yo he visto compañías o he visto gente que monta sus empresas y desafortunadamente creen que lo pueden hacer todo ellos solos. Entonces, que pueden ser el administrador y pueden ser el gerente y también pueden ser la persona de mercadeo y también puede ser la persona de ventas y el comercial y también puede ser el publicista y también puede ser el guía y también puede ser todo. Digamos que eso es, pues para empezar está bien, pero tienen que meterse en la cabeza que en algún momento de su empresa, sea tarde o temprano, ojalá más bien temprano, esa cosa va a tener que cambiar y ustedes van a necesitar apoyo. Porque si usted se concentra en vender, no se puede poner también a hacer logística. Y si está haciendo logística y vendiendo, no puede hacer todos los procesos administrativos y también no puede hacer publicidad y no puede hacer mercadeo. Y eso realmente se convierte en una cantidad de funciones que humanamente no es posible hacer, o si es así, o si es posible hacer, se hace mal. Digamos que se pierde como la calidad en las cosas que uno hace desde esos puestos, ¿cierto? Y la calidad obviamente en los servicios y en la operación y en todas las cosas que usted hace, pues también se pierde. Entonces, de ya, pues vayan pensando en un coequipero, eso es muy importante, y no estoy diciendo un socio, porque hay mucha gente que simplemente no le gusta tener socios, usted puede simplemente contratar gente y ponerlos a trabajar y ya. Pero sí es importante que vayan pensando en un coequipero, digamos que en la parte administrativa o en la parte contable o en la parte, no sé, de publicidad o lo que sea, pero que sí necesiten ayuda. Y ustedes, como dueños de su propio negocio, vayan pensando en qué son muy buenos y de qué forma esto podrían aportarle más a su compañía. Digamos que para nosotros el corazón de la empresa, o por lo menos el corazón de Manakin, son las ventas, ¿cierto? De las ventas se desprende absolutamente todo. Entonces nosotros hemos sido muy enfáticos en nuestro departamento de comercio, en nuestro departamento comercial,
y ahí es donde más gente contratada tenemos. Entonces, nosotros creemos que obviamente si vendemos mucho, pues tenemos para poder pagar un departamento administrativo, un departamento contable, un departamento logístico, etcétera, etcétera, y ahí es donde más nos concentramos. Entonces, por ejemplo, si alguien de ustedes es muy bueno vendiendo y tiene muy buena carreta y tiene bien metido y tiene un perfecto conocimiento de su producto, pues métanse por ese lado. Y realmente, pues esa es la idea. Y en la parte administrativa, pues es bien importante el hecho de que ustedes tengan una persona ordenada y una persona que les ayude a direccionar de qué forma debería ir planeada estratégicamente su empresa en cuanto al crecimiento financiero y el crecimiento, pues, como tal del negocio. Entonces, dicho esto, digamos que en la parte 1, que es el plan de negocio y la constitución de la empresa, es muy importante verificar el nombre en la, poner sacar una cámara de comercio como tal y crear un nombre. Y un nombre que, esto yo lo he dicho en varias charlas, debe ser un nombre bien pensado. Mucha gente, por ejemplo, cuando yo he hecho estos talleres, por ejemplo, con Audubon y con otras organizaciones y con gente también que quiere crear empresa, yo les pregunto para ustedes cuál sería el nombre ideal de una compañía de turismo. Y me han dicho cosas pues, bastante curiosas. Entonces, no sé, de pronto hagamos este pequeño ensayo un momentico, qué nombres tienen y no es con el fin de criticarlos, sino es con el fin de darles un mensaje importante. Entonces, no sé, díganme un nombre que se les ha ocurrido para alguna empresa. Por ejemplo. ¿Ninguno? Hubo un ejercicio de Orinoco Birds. ¿De Orinoco qué, Inés? Orinoco Birds. Orinoco Birds. Ok. Avistar aventura. Eso por ahí. Rupícola Birding Colombia. Estaba pensando en un club que necesitamos en una montaña, Club Malacoptila, por ejemplo. En Malacoptila. Plumas de reconciliación. Eso está interesante. Ok, listo. Dejemos pues esos ejemplos. Ok, y digamos que no están tan salidos de lo que debería tener un nombre. Eso, digamos que en mercadeo se llama el naming. Y es muy importante pensar bien el nombre porque el nombre es básicamente su carta de presentación para vender. A mí, por ejemplo, me han dicho algunos ejemplos bien locos de nombres como Gusila Milán, yo no sé qué, Birdie Tours o alguna cosa así. Entonces son nombres súper románticos y muy románticos, pues, o muy que por allá indígenas y muy que ¿cómo se dice? De la Pachamama y cosas así por el estilo, y bien, chévere que le metan el romanticismo pues a los nombres, pero pues desafortunadamente estos nombres comercialmente no venden, porque son difíciles de aprender, son difíciles de memorizar, son difíciles de que capten positivamente la atención. Entonces, digamos que el éxito de una compañía empieza básicamente desde su nombre. Entre más sencillo, entre más recordable sea, entre más significado, sin que sea raro, tenga, pues es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, no sé, un nombre compuesto es interesante en el sentido de que ayuda mucho al SEO, o sea, al posicionamiento. Y, por ejemplo, cosas como Birding Colombia, como por ejemplo Rupícola Birding Colombia, es un nombre bien pensado en el sentido de que tiene dos palabras muy importantes, que es Birding y que es Colombia. Y Rupícola, pues digamos que es un nombre chévere para los que sabemos de pájaros, y como me imagino que David Angulo está pensando en montar una compañía de aviturismo, pues digamos que es un nombre que mucha gente puede saber al respecto, que es el género de un pájaro y un gallito de roca. Entonces, pues digamos que está bien. Es básicamente lo mismo que pasó con Mannequin. Nosotros con Mannequin, cuando montamos este nombre, cuando pensamos en este nombre, pensamos en que Mannequin era un tipo de pájaro bien famoso, pues que casi que todos los naturalistas o pajareros iban a reconocer inmediatamente. Y el Nature Tours, nosotros digamos que lo pensamos en el sentido de que no nos limitara. Y no lo limitar en qué sentido. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sin ser puntual en ninguna compañía en Colombia, pues porque todos son amigos, pero esa es mi crítica constructiva a través del marketing. Y es que, por ejemplo, cuando uno pone Birding Colombia o Colombia Birding o Colombia Birdwatch o Colombia yo no sé qué, usted inmediatamente se está limitando a una región geográfica, que es Colombia. Y esto pues es un problema en cuanto a su crecimiento, porque básicamente el nombre esto está limitando como tal
a que usted opera tours en Colombia, y eso pues digamos que puede ser un problema. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner Nature Tours, que era algo mucho más amplio y que al momento de crecer no nos iba a limitar con ninguna cosa. Entonces Mannequin Nature Tours puede operar Nature Tours o tours de naturaleza en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte de América, en cualquier parte del mundo, y el nombre no nos va a limitar. Y eso es pues supremamente importante. Y sí, cosas como birding son muy utilizadas y todo ese tipo de cosas, pero digamos que son palabras importantes para un posicionamiento. Entonces, son cosas que tienen que estar implícitas dentro del negocio sí o sí, porque si no nadie los va a encontrar. Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, para todos los que han estado pensando en ponerle un nombre raro a su compañía, un nombre indígena por allá de los yo no sé qué indígenas y todo ese tipo de cosas, de una vez descártenlo. Porque si es un nombre que no sea fácil de recordar o que no tenga una significancia como tal a nuestro mercado objetivo, pues simplemente no va a servir. ¿Listo? Yo lo voy a acelerar un poquito porque si no, no vamos a terminar. Ahora bien, hay que hacer un acta de constitución y unos estatutos, ¿cierto? Ahí por ahí me preguntaban que si la SAS es una buena opción. Sí, realmente la SAS es el tipo de empresa SAS de la sociedad anónima simplificada, pues es como lo que más se utiliza, es muy flexible en cuanto a toda la organización como tal de la empresa. Todo lo que tiene que ver con acta de constitución y estatutos, eso básicamente es la Cámara de Comercio de su región, les va a dar indicaciones al respecto de eso. Y otra cosa importante con respecto a los estatutos es que tampoco se limiten con las funciones que pueden hacer. Por ejemplo, Mannequin en sus estatutos no solamente opera turismo, ¿cierto? O tiene como función principal operar turismo, sino que también nosotros podemos vender servicios de transporte, vender tiquetes aéreos, bueno, todo lo que involucra como tal un paquete turístico, pero además nosotros también podemos vender servicios, podemos hacer asesorías, podemos hacer eventos, podemos licitar con el gobierno, podemos hacer un millón de cosas, ¿cierto? Podemos vender productos, podemos importar y exportar productos, podemos hacer un montón de cosas que eso solamente lo dan los estatutos. Entonces, el mensaje al que llego es que no se limiten en la creación de la empresa a solamente el objetivo que ustedes tienen tempranamente, sino que visualicen qué tan grande quieren que sea su compañía en el futuro. Entonces, tal vez en algún momento, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un producto nuevo en la empresa en donde estamos construyendo lochas. Y digamos que a pesar de que eso no está dentro de nuestro estatuto actualmente, sí es algo que vamos a modificar. Y nos vamos a volver básicamente constructores, pues con una sociedad que hicimos de un negocio aparte con unos ingenieros y unos arquitectos, pero la idea es que no nos limitemos. Entonces lo que quiero que vean es que piensen a futuro qué tan grande puede ser su compañía y no la limiten desde el inicio, ¿cierto? Ahora bien, la segunda parte es que, bueno, hay que obtener un registro mercantil, obtener un certificado de existencia y representación legal, toda la parte legal, obtener un número de identificación tributaria, escribir libros de comercio, obtención del RUT ante la DIAN, y bueno, les voy a nombrar como un paso a paso de lo que se hace, que es obtener un concepto favorable, pero yo les voy a mandar esto, más bien por el chat, para que lo vean todos. Planeación de obtener certificado de bomberos y notificar apertura del establecimiento comercial ante planeación distrital. Eso digamos que en la parte legal, eso suena muy harto, eso suena muy aburrido, pero realmente son cosas que se deben hacer para evitarse problemas y para obviamente tener una empresa organizada legalmente y bien constituida, ¿no? Digamos que esta es la parte aburridora, pero pues hay que hacerla. Yo, por ejemplo, digamos que uno de los beneficios que nosotros obtuvimos con Mannequin al hacer todo esto, y digamos que estamos obteniendo ahora con las otras compañías que tenemos, es que podemos acceder, como les decía en un principio, a un montón de recursos y un montón de oportunidades que a nivel gubernamental nos da, desde capacitaciones hasta fondos, hasta, no sé, viajes para conocer el mercado, bueno, en fin, son participación en diferentes eventos, información, digamos, privilegiada que no le darían a una persona que obviamente no está legalmente constituida, y eso obviamente involucra el hecho de crecer. Cuando usted se capacita y cuando usted estudia y ve nuevas alternativas de cómo se están moviendo los negocios, de cuáles son las tendencias, este tipo de cosas, pues simplemente su negocio pues, va a crecer. Y estas cosas, si usted no es legalmente constituido y si usted no está direccionado de una forma bien, pues simplemente esa información no le va a llegar.
y no poco la va a entender. Entonces, pues eso es importante. La legalidad ante todo, de verdad, y el que no esté de acuerdo conmigo se lo respeto, pero pues digamos que para mi concepto personal no es la forma correcta de hacer las cosas. Listo, entonces pasemos a una segunda fase, que es establecer los objetivos de su empresa. Digamos que esto suena un poco anticuado, pero es algo que es importante y es básicamente chequear o establecer la misión y la visión que tiene la compañía, ¿cierto? Ustedes, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer y cómo se visualizan dentro de determinado tiempo? Porque les digo esto, que digamos que en el mundo de las empresas, lo que yo les decía al principio, si ustedes no escriben y no tienen claro todo cuál es el objetivo como tal de su compañía y hacia dónde quieren ir, pues simplemente no van a tener un orden de cómo direccionar su estrategia. Entonces, misiones, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser yo? Tal vez, o sea, ¿qué quiero ser yo como empresa? ¿Quiero ser la empresa líder o simplemente quiero ser una de las empresas que operan determinado tipo de turismo bajo este concepto, ¿cierto? Porque digamos que en los negocios todos los conceptos son válidos y para todo hay cliente. Entonces, por ejemplo, mucha gente me pregunta, no, pero es que yo quiero operar de todo. Y yo les digo, no opere de todo, opere algo en específico. Entonces, por ejemplo, acá miremos. Entonces, la historia de la empresa, cuenten cómo nació la idea, escriban cómo nació la idea, que no se les olvide cuál es, de por qué en algún momento ustedes quisieron hacer, pues como tal, esto, ¿cierto? Describan qué es lo que quiere hacer su empresa, cómo la quieren organizar, quién va a ser qué en cada cosa o básicamente de qué forma ustedes quieren que su empresa se maneje. Es decir, yo voy a hacer la parte comercial, voy a buscar una persona que haga esto, yo voy a hacer la parte comercial administrativa, etcétera, etcétera. Una cosa importante es describir los productos y o servicios que ustedes quieren vender y con eso es bien importante que sepan que no todo, digamos que no es importante vender de todo, sino lo importante es venderlo bien. Hay una cosa bien chévere que yo aplico y es que digamos lo importante no es ser el mejor o no es ser el mejor en todo, sino ser el mejor en algo. Cuando usted se especializa en determinado producto o en determinado servicio, ¿cierto? Sin importar, digamos, el resto de cosas, lo que me preguntaba Nelson ahorita, que si nosotros vendemos todo tipo de turismo, y yo le digo no. Y digamos que cuando nosotros arrancamos Manakin, lo hicimos de esa forma y vimos tal vez a los 6 meses, 8 meses de haber empezado la empresa que esto era un error. Nosotros al principio de nuestra empresa vendíamos de todo. Nosotros vendíamos tanto tours de pájaros y vendíamos tours de orquídeas y tours de mariposas y vendíamos tours de yoga y vendíamos todo eso, vendíamos cualquier cantidad de cosas, y tours de playa y tours de un montón de pendejadas. Y yo les decía a la gente, y nosotros ponemos a pensar con mi esposa, pero ¿para qué estamos haciendo eso si nosotros, primero que todo, no hacemos yoga? Segundo, yo no sé de mariposas. Tercero, yo no sé de orquídeas. Entonces, yo realmente lo que sé es de animales y de pájaros. Entonces, especialicémonos en eso y eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, el poder definir un producto nos permite, obviamente, poder también definir un público objetivo, ¿cierto? Pero la cosa es que, para empezar, el definir el producto está bien, sin embargo, es importante que también visualicen a futuro qué otras cosas podrían vender y con base pues en sus capacidades o en lo que quisieran hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen talento para las aves, pero también les gustan los mamíferos, no lo descarten, ¿cierto? O también les gusta, por ejemplo, no sé, la mercadería o les gusta, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, ese tipo de cosas, no descarten y visualicen de qué forma esas cosas en las que ustedes son buenos y en las que cosas que les gusta realmente hacer se pueden conectar con su negocio. Y eso es supremamente importante. Mire, montar una empresa en algo que a uno no le gusta hacer, sino montarla simplemente porque sí, eso es un error gigante. Usted tiene que realmente apasionarse por lo que hace y pues por la empresa como tal. Entonces, sí, mejor dicho, si uno empieza a hacer algo que no le gusta, no me como mi quesito que estaba bueno. Si usted hace algo que no le gusta, pues simplemente no va a funcionar. Ahora bien, antecedentes del producto, y esto en building es supremamente importante. Ustedes tienen que hacer inteligencia, es decir,
saber qué está vendiendo tanto las compañías grandes, y compañías grandes no me refiero a compañías como la mía, nosotros realmente tenemos una compañía pequeña, sino compañías grandes como Rock Jumper, como Víctor Manuel, como Phil Guides, como todas estas compañías gigantes, de saber cómo es que ellos comercializan sus productos, cómo los venden, cómo los muestran, qué precio tienen, cómo es un itinerario, cuáles son los comentarios de sus clientes, cómo es su página web, cómo son sus redes sociales, cuál es el personal con el que cuentan en la oficina, porque todo eso está, o toda esa información existe y es pública. Entonces, chequear qué es lo que hace, no su competencia, pero sí qué es lo que hacen otros operadores con más experiencia, supremamente importante. Y aquí en este caso, digamos que no es un error el hecho de copiar y replicar, porque realmente, digamos que eso es algo supremamente importante para hacer la empresa. Ustedes, digamos, no se van a inventar la rueda, y si la rueda ya está inventada, pues simplemente la cojo y la mejoro o la adapto a mi objetivo como tal. Entonces, chequeen definitivamente cuál es el objetivo como tal, o perdón, cuál es el objetivo como tal de su empresa, y chequeen qué es lo que hacen las otras compañías. Y con esto me refiero a todas, cojan las más grandes, cojan las más medianas internacionales, cojan las grandes nacionales, cojan las medianas nacionales y las pequeñas, incluso la de su vecino que también está montando compañía de turismo, o las de los otros amigos del Meta, ¿cierto? Y miren qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo, qué puedo inventarme para saber qué es lo que yo estoy haciendo, mejor dicho. Eso es básico cuando ustedes les preguntan, o cuando ustedes alguien le dice en una cuestión de negocios que hay que hacer ¿cómo se llama esto? Un estudio de mercado. Un estudio de mercado es precisamente esto, el estudio de mercado. Entonces la gente dice, no, es que hay que pagar un montón de plata por un estudio de mercado, que no sé qué. El estudio de mercado lo hace uno mismo, realmente, y escoger internet y ponerse a averiguar absolutamente todo lo que están haciendo los demás. Entonces que uno dice, no, que yo necesito cifras para saber las estadísticas, yo sé qué. Esas cosas vienen por añadidura, ustedes realmente no necesitan saber cuántas personas están viniendo a Colombia a hacer aviturismo. Es más, esos datos ni siquiera existen en Colombia. No tenemos una base de datos real para decir es que están llegando tantas personas a ver pájaros al Meta, están llegando tantas personas a ver, esos datos ni siquiera existen en Colombia. Entonces, por esas cosas no se preocupen realmente. Lo que ustedes preocupen es por ver qué están haciendo sus competidores y de qué forma ellos muestran el producto y cómo lo va a hacer usted. Nosotros digamos que en Mannequin hemos cogido muchos buenos ejemplos de muchas partes y hemos tratado, como entre comillas, de replicar, componerle nuestro toque Mannequin. Y digamos que para nosotros el toque Mannequin está básicamente en la imagen y en el servicio y en la forma en cómo vendemos nuestro servicio. Entonces, obviamente ahí se implica, o está muy directamente implicado nuestro departamento de publicidad y este tipo de cosas, y este departamento. Entonces, nosotros, por ejemplo, tratamos de que nuestra compañía sea muy familiar, entonces como que el cliente capte de que esto, a pesar de que en teoría es una compañía grande, sigue siendo una compañía pequeñita, manejada por poquitas personas, pero ordenadamente, que tiene unas atribuciones o que da unos beneficios grandes a sus empleados y a las familias de sus empleados, y tratamos de mostrar como esa parte familiar sin salirse de lo empresarial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros siempre hemos querido mostrar ante nuestros clientes, y eso es algo que ellos, o por lo que hemos creado una empatía interesante con ellos, porque ellos sienten que realmente están apoyando a un grupo de personas que tienen un sueño, que tienen una meta, y en donde lo más importante es hacer bien las cosas y no hacerlo industrializadamente. Y eso digamos que es el plus de nosotros. Tal vez otras compañías, por ejemplo, que ya son muy grandes, uno como cliente a veces ni siquiera sabe quién es el dueño, y posiblemente nunca va a saber, y es una persona por allá que a la final ni le importa, sino le importa es vender, 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 sin todas las implicaciones o sociales o familiares o internas que su negocio puede implicar. Entonces, digamos que ese ha sido el objetivo de nosotros, y eso es lo que vendemos, y de esa forma lo vendemos y nos ha funcionado bien, ¿cierto? Bien. Con respecto a ubicación de la oferta de Colombia del turismo en América Latina, bueno, esto digamos que es algo ya un poco más grande. Nosotros definimos nuestro segmento de mercado temprano, y dijimos que íbamos a vender todo Colombia. Eso lo teníamos muy claro desde el principio. Y ahora digamos que como la empresa creció, el objetivo nuestro es vender toda América Latina. Entonces, eso es importante, que definan dónde van a empezar a vender. Entonces, si ustedes solamente quieren vender Meta, pues hay que concentrarse de tal forma
de que el Meta sea algo muy focal para sus clientes, de que la gente que quiere venir al Meta, ojalá o lo tengan ustedes como una primera opción. Y eso se hace pues, básicamente posicionando su marca tanto en SEO como ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero también dando un mensaje claro de qué es lo que están haciendo por el departamento, qué es lo que están haciendo por su comunidad y ese tipo de cosas. Y lo que yo les digo, generar empatía con un cliente potencial al respecto de su objetivo, pues es supremamente importante. Importante pues que chequeen el estado del tipo de turismo que ustedes quieren vender en Colombia y en el mundo como tal. Entonces averigüen si realmente el turismo de observación de aves es un buen negocio en el país. Bueno, yo les digo pues que sí, de antemano es chévere, pero la cosa está en que ustedes pueden también tratar de transformar el turismo de observación de aves. Y no me refiero a que necesariamente tengan que montar una compañía de turismo, ¿cierto? O sea, digamos que uno de los planes o una de los puntos estratégicos del plan estratégico de aviturismo del gobierno y que estamos haciendo con el gobierno y con la empresa privada y todo ese tipo de cosas es ¿cómo se dice? Es que no quiero decir apoyar, como no reforzar el hecho de que se creen más compañías, ¿cierto? Que realmente ya hay muchas, sino, o digamos que las que se creen bien y no generar, digamos que como una ola de creación y creación y creación y creación de empresas que hagan exactamente lo mismo, sino que más bien lo que se está pensando, lo que se está queriendo es que los negocios o el negocio del aviturismo también se pueda transformar, es decir, que ya no solamente sean agencias de viajes, sino que, por ejemplo, sean lodges especializados en aviturismo o que sean, por ejemplo, lugares especializados en aviturismo, dígase reservas naturales o, por ejemplo, que el aviturismo se pueda transformar de una u otra manera. Digamos que esa no es mi tarea en este momento, pero es la tarea de ustedes, ya que están pensando en iniciar un nuevo negocio en el aviturismo. Es pensar de qué forma podemos transformar el turismo de naturaleza. O sea, de qué forma podemos hacer turismo sin necesidad como tal de volvernos una agencia de viajes receptiva. ¿Sí me entienden? O digamos, por ejemplo, la emisión de como tal de turismo de observación de aves en Colombia no se está explotando, es decir, no hay ninguna compañía que esté llevando colombianos a otras partes del mundo a hacer aviturismo. Entonces, por ejemplo, hay un negocio interesante para los que quieran empezar con esto. Entonces, es pensar en eso, digamos, no se trata tanto en competir, sino en de qué forma yo transformo el aviturismo a mi beneficio. O sea, qué chévere que ustedes pudieran ser pioneros en algo. Yo, por ejemplo, les daba ideas a la gente y digamos que esto es algo que yo quisiera hacer, pero no tengo el capital y tampoco el tiempo, digamos, para hacerlo. Pero, por ejemplo, qué bonito sería poder tener una red nacional de miradores o de torres de observación de aves en Colombia. O, por ejemplo, poder tener una red nacional de heights para fotografía o para turismo de fotografía de naturaleza en el país o en un departamento, en una cosa. Esto es una idea que yo les he dado a la gente del Meta. Ustedes es prácticamente el único departamento en donde la vida silvestre les pasa por enfrente de las fincas y ustedes van, fotografían y la pasan súper sabroso. Es el único departamento que tiene esa oportunidad y yo no entiendo por qué no existe una finca. Mejor dicho, ¿por qué no hay 300 fincas que tengan heights para observación de aves en el Meta, por ejemplo? Eso sería, por ejemplo, maravilloso. O sea, montar un negocio de esa magnitud sería muy chévere. Y yo, como lo vivo, yo digo, bueno, yo invierto tanta plata, me asocio con la gente de las fincas, monto heights, hacemos que vengan animales y empiezo a comercializar tours especializados en fotógrafos, por ejemplo, o cosas así. O simplemente monto una página para fotógrafos como tal de naturaleza. En fin, o sea, hay sin fin de negocios. Mire, por ejemplo, ahorita yo que estuve en Pantanal, nosotros hacemos tours en Brasil, en Pantanal, todos los lodges de Pantanal tienen torres de observación de aves y cobran $50 por subir. Eso ya es un negocio, $50 por persona en un grupo de ellos son $500. O sea, eso ya, digamos que ya empieza a generar una cosa, pues un negocio interesante. Entonces, no piensen tanto, o sea, bueno, si lo quieren, igual, es su problema, no hay ningún lío en montar una agencia de viajes, pero piensen en de qué forma podemos transformar el aviturismo y podemos crear productos transformados a partir de ¿cierto? Aplicaciones, no sé, libros, no sé, un sistema de guianza diferente, proyectos de conservación enfocados en aviturismo, en fin, hay un montón y un montón y un montón de cosas que pueden hacer, pero digamos que todo el mundo se enfocó y digamos que yo no me puedo meter porque nosotros fuimos las primeras compañías en hacerlo.
en crear empresa en Colombia de este tipo de negocio. Pero digamos que ahora todo el mundo se enfocó en generar agencia y no generar productos para agencias, ¿cierto? Entonces, pues quisiera que piensen en eso. Bueno, posteriormente sigue como el perfil de su cliente y eso es supremamente importante. Eh, Sería chévere que ustedes hicieran una cosa que se llama el Customer Journey. No el Customer Journey, perdón. Bueno, como el perfil del cliente. Específicamente detallen qué tipo de cliente es el que usted quiere llegar. Y para esto, y como les decía hace ratico, todos los clientes son importantes. Desde el mochilero, o mochilero, pues, o el turista de chancleta, ¿cierto? Hasta el tipo rico, millonario que trabaja en Wall Street es importante. Lo importante es que usted defina perfectamente cuál es el tipo de cliente al que quiere llegar. Usted no puede pretender con sus servicios llegar a todo el mundo. Es decir, a no ser que usted tenga muy bien estructurado que esta sección de su negocio es para mochileros, esta sección de su negocio es para pajareros hardcore y esta sección de su negocio es para clientes ricos que quieren disfrutar de las aves, pero quieren disfrutar de ese otro tipo de cosas. O sea, si no lo tienen bien segmentado, olvídense que va a funcionar, pero usted no puede mezclar. Es como, por ejemplo, no sé, un ejemplo claro, si usted no tiene, usted entra a un almacén de ropa y usted no tiene en una parte del almacén como la ropa premium, o sea, para la gente que paga, y en otra parte como la ropa normal y en otra atrape los chiros, ¿cierto? Para que el que no quiera gastar sino 10.000 pesos en una camiseta, eso no pasa. Entonces es exactamente lo mismo en este tipo de negocio. Usted no puede digamos, segmentar de esa forma como tan fácilmente lo que quiere vender. Entonces definen a qué cliente quiere venderlo. Y todos los clientes son buenos, créanme. Mire, por ejemplo, yo conozco compañías que se especializan en backpackers, en mochileros. Y obviamente el servicio, digamos, no es de la misma calidad como el que se especializa en turismo de alta calidad, ¿cierto? Los hoteles son diferentes, el transporte es diferente, la comida es diferente, etcétera, etcétera. El servicio, digamos que es bueno, es muy bueno en ambos casos, pero para determinado segmento. La cosa es que, y yo se los pongo como un ejemplo, nosotros solamente operamos alta calidad. Nosotros posiblemente no vendamos tantos tours como los que vende una empresa que vende mochileros, porque obviamente el precio puede ser 100% más costoso de lo que vende una empresa de mochileros, ¿cierto? Posiblemente mientras yo venda 2 tours, la empresa de mochileros vende 10, ¿cierto? Pero, digamos, el equivalente en ganancias es lo mismo. Mientras yo me gano determinado dinero en vendiendo 2 tours muy caros con 10 personas, esta persona se va a ganar el mismo dinero vendiendo 10 tours con 100 personas. Entonces, todo es un negocio para todo el cliente. Entonces, esto pues es importante que lo tengan en cuenta. Solamente definan a quién le quieren vender. Entonces, pasa, por ejemplo, que llega y dicen, no, pero es que ¿quién va a comprar un tour en donde o por ejemplo, ¿quién va a comprar una noche de hospedaje que valga $1,500 la noche? Eso solamente para millonarios. No, yo mejor no monto nada así. Créame, hay negocio para todos. Hay hoteles especializados en naturaleza y en aventurismo que valen $1,500 la noche y hay que pedir reservas hasta con un año de anticipación porque viven llenos. Entonces el hecho, y eso es algo muy importante, el hecho de que usted o que yo no lo pueda pagar no significa que no haya un montón de gente que sí lo puede hacer. ¿Cierto? Entonces, eso es importante. No creen en su negocio para vendérselo a usted mismo. Creen su negocio para vendérselo a un mercado específico que ustedes quieran visualizar, ¿cierto? Después, digamos que viene todo lo de la competencia, hacer un análisis DOFA de su compañía. Mire, esto es algo que en lo que yo no creía hace algún tiempo antes de empezar a estudiar mercadeo, y cuando me di cuenta de la importancia o como la utilidad que este tipo de cosas tienen, pues pensé como que, hey, esto es muy importante. Evalúen sus debilidades, sus fortalezas, ¿no? Sus oportunidades, eso es supremamente importante. Y chequen, pues precisamente eso, qué me falta, qué tengo, cuáles son las oportunidades que tengo, etcétera, etcétera, y pónganlo sobre el papel, y a eso me refería yo hace algún tiempo. Ese análisis DOFA yo creo que es algo que se tiene que hacer cada año dentro de sus empresas, y ir mirando de qué forma esto podemos ir eliminando esas debilidades de esa matriz, ¿no? Y obviamente generar nuevas debilidades, siempre estar buscando de qué forma yo no estoy haciendo crecer como tal mi negocio. Es importante crear un plan estratégico, es decir, es chequear cómo voy a vender, ¿cierto? Cómo voy a comercializar mi producto y cuáles son los resultados que yo estoy esperando.
¿cierto? Es decir, piensen en el hecho de cómo voy a comercializar mi producto, si voy a montar una oficina, si voy a montar una página web increíble o si simplemente voy a montar una página web ahí normal esperando que llegue la gente, pero mi fuerte va a ser las redes sociales, ¿cierto? Y eso digamos que lo da como tal el segmento de mercado al que ustedes quieren llegar. Entonces, si yo le quiero vender a gente joven, pues lo mejor sería utilizar redes sociales, ¿cierto? Pero si yo le quiero vender a gente más vieja, pues digamos que las redes sociales no es tan importante, pero el mailing sí. Entonces, o por ejemplo la presencia en ferias o la presencia en revistas o cosas de ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde es importante que hagan ese análisis de cómo. Por eso es que es importante que hagan el análisis de cuál es el cliente al que quieren llegar, ¿cierto? ¿Qué más con respecto a esto? Hay una cosa que nosotros ya, digamos, hemos hecho, que es un análisis de retorno de inversión y un análisis de costo-beneficio, y es saber el dinero invertido, en cuánto tiempo nos va a retornar y cuándo vamos a empezar a ver ganancias. Digamos que esto es algo que estamos haciendo con las 2 nuevas empresas que tenemos, y es un estudio realmente muy fácil, que se ve complicado, pero realmente es un estudio muy fácil. Eso es básicamente un montón de fórmulas matemáticas y ya que digamos que le dan una aproximación a usted de qué tanto esfuerzo tiene que poner para que su empresa funcione. Entonces, digamos que esto al principio, esto digamos que al principio es un punto difícil de comprender, pero que si ustedes se sientan y leen y chequean todas las oportunidades que hay con esto, pues básicamente les va a servir un montón. Ahora bien, viene una segunda fase y es el plan de marketing y de comunicaciones, y esto conlleva básicamente a varios puntos. Y el primer punto, y esto es bien importante, es que tienen que crear una imagen corporativa respetable y una imagen corporativa decente, y esa es la primera buena inversión que ustedes tienen que hacer para su compañía. Miren, a nosotros cuando nos llegan proyectos que nos dicen que no, que estamos empezando, y ya tengo un logo, entonces me mandan un logo extremadamente complejo, con un montón de elementos dentro del logo, y aparte es como el típico logo así redondito con todas las letras alrededor, y yo sé que, yo les digo, bien, me parece chévere su idea, digamos que plasmó todas las ideas que tenía en una sola figura, pero comercialmente esto no es bueno. Entonces yo les digo, pero ¿por qué? Mire, una vez un señor por ahí de Tenerife, el que le está ayudando a montar una empresa, se me iba como emberracando porque el man, digamos que el man estaba así como aprendiendo a usar Photoshop y todas esas cosas, o no, Corel y Illustrator y todas esas cosas, y él mismo diseñó su logo. Entonces el logo era como era en una montaña, y la montaña tenía palmas de cera, y entonces él quería crear un telesférico y tenía una finca como de hace unos 100 años, pero además el sitio era muy chévere porque tenía loros y tenía tucanes, ¿cierto? Y tenía cultivos de cebolla o algo así, no recuerdo. El caso es que plasmó todo eso en un logo. Es decir, la montaña, el teleférico, el loro, los tucanes, la cebolla, la casa, el nombre, absolutamente todo en un logo, y eso se le volvió, fue una mezcolanza horrible que no tenía ningún sentido. Entonces la cosa es que el logo tiene que ser tan simplificado y tiene que ser tan atractivo visualmente que genere una recordación como tal al cliente, ¿me entiende? Y aparte de eso, que si usted lo lleva, digamos, ya a un espacio o un punto comercial, imprimir una cosa de estas, o estampar una cosa de estas, o bordar, aún peor, una cosa de estas, pues simplemente se le va a volver una mezcolanza y un montón de vainas que nadie va a poder entender. Y se vuelve, digamos, que muy difícil. Si ustedes se dan cuenta, los logos de las grandes compañías, por ejemplo, Nike o Adidas o lo que sea, son 3 rayas o un chulo. Son logos extremadamente simplificados de muy fácil recordación, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante, y es donde yo les decía que es importante hacer una primera inversión de pagar por un diseño de un logo, pero no solamente por el logo, sino por un manual de imagen, que es completamente diferente. Entonces, un manual de imagen, una persona que sí estudió diseño gráfico, y publicidad, les va a decir, mire, mejor dicho, diseñador que les llegue con un logo así de complejo es porque no es un buen diseñador. Un buen diseñador simplifica como tal los logos y hace que genere una recordación. Entonces, en el manual de imagen que va, entonces va el logo y va escrito la forma en cómo
él lo pensó, diseñado a partir de figuras geométricas o a partir de cualquier cosa, de una idea de ustedes, ¿cierto? Va a un uso en cuanto a las tipografías, les dice qué tipografías son acordes a este logo, ¿cierto? Además les dice, en el manual de imagen le da una utilidad, no una utilidad, sino una, ¿cómo se diría? Les muestra cómo sería la aplicabilidad de este logo en diferentes en diferentes puntos, pues como por ejemplo, cómo se vería su logo plasmado en una camiseta, en una gorra, en una tarjeta, en un botilito, en lo que sea, ¿cierto? Y le muestra cómo funciona y cómo no funciona. Entonces, le enseña cómo manejar también el logo. Entonces, muy importante para sus empresas es creen sí o sí, sin excusa. De verdad, se los digo de todo corazón. Es una inversión no muy grande, pero es una inversión supremamente importante. Un manual de imagen corporativa. Ellos les dicen qué colores utilizar, qué tipografía utilizar, qué logo utilizar, cómo utilizarlo, ¿cierto? Y para qué se utiliza cada cosa del logo. Por ejemplo, ahorita, con lo de todo esto de redes sociales y WhatsApp, por ejemplo, si yo pusiera mi logo como está atrás, si lo ven en mi imagen, si yo pusiera mi logo como está atrás, que es el mannequin alargado y el pajarito arriba, en una cosa como WhatsApp no funcionaría. ¿Por qué? Porque es que el nombre me va a quedar cortado, entonces ya no va a decir mannequin, sino Anak, o algo así, o Anaki, ¿cierto? Porque me va a copiar 2 letras. Entonces el diseñador lo que hace es que se inventa un logo específicamente para que quepa como tal dentro del sellito de WhatsApp. Y son cosas en las que desafortunadamente la gente no piensa, ¿cierto? Entonces estas cosas es bien importante. El manual de imagen es supremamente importante. Ahora otra cosa, obtención de material audiovisual es videos y fotografías. Hay 2 cosas. Si ustedes son buenos fotógrafos y tienen los equipos para eso, tomen las fotos, ¿cierto? Es chévere, bonito. Edítenlas, por favor, edítenlas y escojan las mejores fotos que tengan para poder hacer publicidad o para por lo menos que su página web se vea bonita. Pero yo desafortunadamente, si ustedes están vendiendo un producto como es pájaros, no puedo poner una foto en donde todo el background es como un montón de árboles y el pájaro es así chiquito y ni siquiera se ve, ¿cierto? Ustedes no quieren vender esa cuestión. Yo inmediatamente cuando veo una foto así, yo digo, pero ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué foto tan mala? Si la foto de principal de su banner, de su página web es así de mala, yo una vez pienso, ¿cómo serán los servicios de este señor? ¿Cierto? Entonces, en ese caso, si no tienen buenas fotos, inviértanle a alguien que sí sepa tomar fotos. Ojalá un pajarero, ¿cierto? Ojalá alguien con experiencia en su producto que le tome unas fotos o que le venda unas fotos o ese tipo de cosas. La cosa ahí es que a lo que yo me refiero es que esto no es, o sea, crear una empresa no es como me senté un día y creé una empresa, no. Esto implica inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión de pensar, inversión de sentarse a planificar, sentarse a estructurar una idea y esto, y si usted quiere que funcione, no es como que yo me senté, creé una página, voy a esperar que lleguen los clientes, no es así, esto implica trabajo y al que no le gusta trabajar aquí en esto, se fregó, de verdad. Miren, nosotros, ustedes verán, mire, hoy es sábado y a pesar de que esto no es trabajo, yo lo considero trabajo. Yo, independiente de todo, les estoy vendiendo una idea a ustedes acá, que en algún día ustedes me quieran contratar para algo, bienvenido. Yo estoy vendiendo, ¿cierto? Pero nosotros todos los días trabajamos. Todos los días estamos pensando en algo. Por ejemplo, una cosa o una advertencia que yo les hago a los empleados de la empresa, que son pues obviamente todos mis compañeros de trabajo, es que yo les digo, si yo un día a las 11 de la noche les mando un WhatsApp diciéndole alguna cosa, no es porque los quiera poner a trabajar a esta hora, es simplemente porque a mí se me ocurren ideas locas en la cabeza, un sábado a las 11 de la noche, un domingo a las 2 de la mañana, y si yo no las escribo y se las mando a ellos, se me olvida. Yo no les estoy diciendo que me respondan, ni que se pongan a trabajar ya. Simplemente es que si no las plasmo, se me olvidan y después ya quedan perdidas en la cabeza. Y ellos lo saben, y ellos reciben WhatsApps míos a las 12 de la noche diciéndoles, mañana hay que hacer tal y tal cosa, muchachos, un abrazo, que descansen y qué pena molestarlos, tal, ¿cierto? Y ellos ya, y al otro día a las 8 de la mañana, cuando van a trabajar, me dice, hey, don Luis, esta vez vamos a hacer esto, listo, a mí se me ocurrió esto, yo no sé qué, y entonces se vuelve una cosa bien bonita. Lo mismo me pasa a mí, Cristian, Santiago, Moroni, ellos me escriben 11 de la noche, yo apago mi teléfono, pero me llegaron los mensajes a las 11 de la noche, y de alguna idea que se les ocurre alguno. Entonces, esas cosas son supremamente importantes, ¿no? Entonces, eso, lo de la fotografía y el video es muy importante, por favor, esto, de verdad,
métanle las ganas y las cosas a eso. La imagen, mejor dicho, hay algún dicho popular que dice que todo entra por los ojos, ¿cierto? Si su página web, si sus redes sociales, si eso se ve feo, pues simplemente usted está transmitiendo un mensaje feo, así de sencillo. Entonces, pues suena muy superficial, pero pues desafortunadamente el mundo de los negocios es así, es superficial, todo entra por los ojos y si usted no tiene un portafolio bien hecho, una página web bien hecha, pues simplemente no le van a creer. Estas cosas, y eso por ejemplo háganlo también utilizando la asesoría de alguien. Digamos que hacer una página web ahora es muy barato, es una página web puede costar entre, no sé, 500,000 pesos, 1.500.000 o más, por ejemplo, dependiendo de las funcionalidades que usted tenga, pero déjese asesorarle a alguien. Si realmente no lo sabe, pues simplemente pregúntele a alguien. Por ejemplo, esa cosa de tener fondos negros con letras amarillas y esas vainas así, pues estas cosas no funcionan desafortunadamente, y menos cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros los pajareros estamos, digamos, apuntándole a un público que es ya de mayor de edad, que algunos ya son viejitos y no pueden ver bien y ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde un diseñador les enseña, los guía en que la letra tiene que ser de determinado tamaño, que tiene que ser con determinadas fuentes, determinados colores, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde es importante, pues digamos, como apoyarse de eso. Bueno, ustedes tienen que diseñar productos, lo que yo les decía, unos itinerarios o, por ejemplo, en este caso, un producto como tal que no necesariamente tienen que ser paquetes turísticos, diseñar, escribirlos, hacerlos bonitos, ¿cierto? Mostrarlos con fotografías, este tipo de cosas, hacer una segmentación del público objetivo, que ya hablamos de eso, ¿cierto? Y hacer una estrategia de mercado para clientes B2B y B2C. Entonces, ¿qué es esto? Los B2B es, por ejemplo, ustedes le quieren vender a compañías, por ejemplo, a la mía, ¿cierto? Y la forma de llegar a una compañía es muy diferente que la forma de llegar a un cliente directo. Y digamos que esto es algo que la gente no hace y cree que venderlo a una empresa es vender lo mismo producto a un cliente final. Entonces, la estrategia para el cliente corporativo es completamente diferente para el cliente final y ahí es donde usted tiene que pensar, bueno, yo cómo le voy a vender a Manaki, ¿cierto? Y cómo le voy a vender a Luis, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué busca Manaki, ¿cierto? Y ¿qué busca Luis? Entonces, yo como pajarero, ¿qué buscaría? No sé, digamos, si alguno de ustedes me quiere vender un Durán mía, Luis Eduardo Ureña, es, por ejemplo, yo sé que Luis tiene hijas, por ejemplo, yo sé que Luis tiene una esposa, yo sé que a Luis le gusta tomar fotos, pero que además es un pajarero así como reconocido o pues con experiencia. ¿Cómo hago o qué creo yo específicamente para este tipo de persona? ¿Cierto? Diferente es, yo sé que Mannequin es una empresa que hace turismo con extranjeros, que tiene mercado en Asia, que tiene mercado en los Estados Unidos, que tiene mercado, ¿cómo creo un producto para esta empresa? ¿Cierto? ¿Qué le ofrezco a esta empresa? ¿Cierto? Que es diferente a qué le ofrezco a este cliente directo. Entonces eso es bien importante, tienen que crear productos para cada tipo de cliente y es algo en lo que la gente no piensa. Ellos creen que lo que le venden a una empresa es exactamente igual a lo que le venden a un cliente final y obviamente no, una empresa está buscando otro tipo de beneficios diferentes a los que un cliente directo busca. Entonces creen, por favor, productos pensados en este tipo de cosas. Lo siguiente es establecer unos canales de comercialización y para ello pues hay muchas cosas. Establecer canales de comercialización, por ejemplo, cosas como voy a vender por página web, voy a vender a través de un e-commerce porque voy a crear productos pequeños que sean fáciles de comprar, voy a vender a través de una oficina o voy a tener simplemente un ejército de vendedores que trabajen por comisión o voy a vender a través de redes sociales. Bueno, en fin, eso digamos que es muy amplio, pero tienen que definirlo también. O simplemente quiero vender a través de todas estos diferentes canales de comercialización, es chévere. O simplemente me voy a volver, por ejemplo, una compañía simplemente que se encargue de comercializar productos de otra empresa, por ejemplo. Eso es un muy buen negocio y es algo que está haciendo mucha gente. Por ejemplo, yo tengo mis productos en cantidad de plataformas y es que me llaman y me dicen, Luis, estoy creando una web que nos especializamos en mercadeo de productos turísticos.
Yo, bueno, chévere, ¿qué necesitas? No, pues sus itinerarios y que nos dé un precio neto y nosotros ponemos una comisión y voy a ganar por eso. Nosotros, listo, perfecto, yo les doy todos mis itinerarios, ellos venden, se ganan 500, 600 dólares por persona y yo simplemente opero. Eso es un negocio. Así de sencillo. Ustedes pueden simplemente coger productos de otras compañías y hacer una empresa que se dedique a la comercialización de productos de otras compañías como si fueran propios. Eso también es un negocio. Entonces hay un montón pues que de productos o de cosas que ustedes se pueden inventar al respecto de esos canales de comercialización. Entonces, en ese caso, bien importante todo lo del marketing digital y es tener una página web con SEO, algo bien posicionado. Y digamos que esto es todo un curso. Yo les recomendaría que se hiciera algún día un cursito de marketing digital. El SEO pues es supremamente importante en las páginas web, o sea, es decir, un correcto posicionamiento en los buscadores, ¿cierto? Crear redes sociales bien chéveres, bien movidas, que tengan bien buenos seguidores y todo eso, o crear, por ejemplo, leads de contenido, digamos que todo eso se hace es con base en la calidad del contenido que ustedes generen y la frecuencia con el que lo generan. Entonces, por ejemplo, escribir cosas sobre sus lugares, escribir cosas sobre la actividad que realizan, escribir cosas sobre sus guías, sobre las aves, sobre la naturaleza. Todas esas cosas generan contenido que es supremamente importante para posicionar su lugar o su negocio. Entonces, por ejemplo, mire, hay un error típico que no voy a decir la empresa ni el personaje, pero hay un error típico de una compañía que sinceramente se mueve solamente por redes sociales y es porque el susodicho es bien famoso en este mundo del aviturismo, pero es una persona que montó su página web hace 10 años y desde hace 10 años no la cambia. Eso, si él se dedicara, si esta persona no fuera tan famosa, simplemente eso ya hubiera muerto, su negocio hubiera muerto, así de sencillo, porque no hay un posicionamiento ni hay como una reacomodación clara de su negocio en redes sociales y como tal ¿Aló? ¿Qué pasó? Alguien está compartiendo pantalla y que tenemos un bebé enfrente. Y en la web, entonces, esto, que digamos que esto pues es importante, ¿no? Entonces, no es importante que definan o que estén básicamente actualizando sus redes sociales y su página web y sus canales de comercialización como tal. Nosotros, por ejemplo, hemos cambiado nuestra página web 5 veces y ahorita estamos en el lanzamiento de la nueva, que yo creo que pronto la vamos a tener lista. Y es una nueva página en donde le metimos un montón de SEO y lo está haciendo una compañía gringa con muchísima experiencia en este tipo de cosas y siempre estamos mirando de qué forma llevamos nuestros canales de comercialización más adelante y damos un paso más adelante. Digamos que esas son inversiones que nosotros hacemos porque digamos que ya tenemos el grueso económico para hacerlo, pero sería chévere que digamos que pensaran en un tipo de cosas o un tipo de inversiones como estas. Y lo que yo les digo, no es necesario invertir un montón de plata, simplemente es hacerlo bien y hacerlo pues bonito, ¿no? Ahora bien, importante, por ejemplo, hacer un cronograma de publicación de contenidos. Digamos que una de las cosas que más les llama al cliente es tenerlos informados al respecto de qué pasa con su empresa. Es decir, no es como que hoy publico una cosa y por allá dentro de 3 meses publico otra, no, hay que generar un cronograma de eso, como que hoy voy a utilizar Instagram, voy a subir unas fotos hablando sobre esto con un buen storytelling, hoy voy a utilizar Facebook y voy a hacer un webinar, hoy voy a utilizar, no sé, Twitter, voy a mandar un mensajito que me lleve a mi página web sobre un tour o sobre un servicio en específico, etcétera, etcétera, pero siempre estarse moviendo y crear un cronograma de la generación de estos contenidos. Eso es bien importante. Y otra cosa que también es importante que se me olvidó es generar una estandarización de todos sus canales de comercialización. Y eso, por ejemplo, es bien importante en el sentido de que si su Facebook es de esta manera, su Twitter debe ser de esta manera también y su Instagram también tiene que tener los mismos colores, el mismo logo, no el mismo contenido, porque digamos que para cada red social existe un contenido diferente o está hecha para generar un contenido diferente, pero sí que si yo veo el Instagram de Mannequin, sé que es igual al Instagram o al Twitter de Mannequin, sé que es más o menos sin el mismo segmento del Facebook de Mannequin, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo conozco negocios que en Instagram manejan un logo y en Facebook manejan otra cosa y en Twitter manejan otra cosa completamente diferente y en una red hablan de una vaina que no tiene nada que ver con lo que hablan en la otra red y sucesivamente, y realmente eso, digamos, genera como un poco de ruido, no, genera mucho ruido en el mensaje que ustedes quieren transmitir. Entonces la estandarización de sus canales de comercialización en cuanto a imagen y contenido es supremamente importante.
¿Qué más? Es importante ahorita, digamos, que vayan pensando en todo lo que tiene que ver con las mercaderías o los e-commerce, los comercios electrónicos. Mucha gente está empezando a comprar por internet con un solo clic. Nosotros digamos que en este momento todo lo que estamos haciendo nuevo en la nueva página web está pensado en eso. Y digamos que no esperamos que nos compren un tour de $17,000 con un solo clic, ¿cierto? O sea, eso es imposible, pero sí estamos creando productos que no valen tanto, valen tal vez $700 o $1,000, por ejemplo, no $700,000, 700 o $1,000 que la gente sí puede comprar con un solo clic. Entonces, esto es bien importante que empiecen a crear e-commerce porque esto genera muchísimo tráfico dentro de sus redes y dentro de su compañía. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita ya vamos a empezar a vender no solamente servicios turísticos, sino vamos a empezar a vender mercadería y vamos a empezar a vender un montón de cosas que obviamente van a generar dinero, pero más que dinero, en este caso para nosotros es más importante el tráfico y reconocimiento de la marca. Entonces, tienen que pensar también en eso, que no todo es plata, sino que digamos que hay unos negocios que así no generen suficiente, que así no generen un montón de plata, generan tráfico y generan reconocimiento de su negocio, y eso a la final es mucho más importante porque esto es lo que hace o que pasen negocios más grandes como tal. Otra cosa importante, y esto es algo que lo aprendí hace poco, pues es que en este momento está siendo muy fuerte todo lo que tiene que ver con la parte de búsqueda por voz. Entonces tienen que hablar con un ingeniero cuando les haga su página web sobre eso, que las búsquedas por voz tienen que ser bien específicas. Yo aún estoy explorando como esa cuestión, pero la gente, si se da cuenta, ya casi no está escribiendo, todo lo está buscando por voz. En mi carro yo tengo un identificador de voz, por ejemplo, que yo dije llame a tal persona y la persona llama. Entonces lo mismo está pasando con las páginas web, con los buscadores de los teléfonos y todo este tipo de cosas. Entonces hay que pensar como en esas cosas también para el futuro. Una cosa bien importante es todo lo que tiene que ver con respuestas rápidas para los clientes. Entonces, por ejemplo, los chatbots o los enlaces con WhatsApp o los enlaces con Messenger, con WeChat, con Instagram, con todo eso es importante. Y esto ha sido, digamos, que una de las claves de nuestro negocio, y es que correo o mensaje que a nosotros nos llega es correo o mensaje que al instante respondemos. Así sea para decir, oiga señor, no tengo tiempo en este momento, o estoy fuera de mi casa o de mi oficina, pero enseguida llegue ahí, le voy a mandar la información. Miren, lo que más le enchicha a una persona es esperar. En serio que sí. Entonces, nunca hagan esperar a su cliente. Siempre respondan para decir que va a responder más tarde, pero denle siempre una respuesta. Digamos que las redes sociales y la tecnología nos da esa oportunidad. Y ahorita cualquier persona que los contacte, usted puede inmediatamente responderle vía WhatsApp, vía Messenger. Todo el mundo tiene o WhatsApp o Messenger o Instagram o FaceTime, la nada que a ustedes se les ocurran, pero pueden responder. Entonces, eso es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Aquí ya viene una cosa, digamos que más compleja, y es algo que yo hablaba con Nelson al principio, y es el establecimiento de softwares para la operación como tal de la compañía. Esto es bien difícil, digamos que es algo que ustedes deberían hacer. Si lo pudieran hacer ahora, fantástico, pero si no lo pueden hacer, pues es algo que deben definitivamente poner dentro de su plan estratégico, y es que todo quede digitalizado. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos que la transformación digital es supremamente importante para las compañías porque permite llevar un mayor control y ejercer un mayor orden en la operación de sus empresas. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, en la parte del sistema contable o de la contabilidad, tener un sistema contable que le permita, además de llevar toda su contabilidad, por ejemplo, es hacer análisis de todas estas cuestiones contables para que usted pueda hacer proyecciones de cómo quiere que su empresa se direccione contablemente en el futuro. Entonces, por ejemplo, que le permita hacer análisis rápidamente de cuánto vendió, cuál fue el tour que más vendió, cuál fue el restaurante al que más le pagó, cuál fue el guía al que más le pagó, al que más ocupó, cuánto pagué de impuestos, en fin, cuánto gasté en tiquetes aéreos, cuánto gasté en transporte. Y esto lo hace solamente un software. O si no, ustedes por puro ensayo, pregúntenle a su contador o díganle a su contador, necesito que me haga un informe de
Todas estas cosas que les estoy diciendo no se lo van a hacer, y si se lo hacen les va a cobrar un mundo de plata. Esa es la única forma que tienen para que esto funcione, que es una herramienta supremamente útil para la proyección de la empresa, es hacerlo a través de un software. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Sigo, que es un software contable especialmente diseñado para las compañías colombianas, y esta vaina nos dice de todo, o sea, nos dice desde cuánto nos gastamos en gaseosas hasta cuánto pagamos en transporte 4x4, o sea, hasta cómo hacer la proyección de nuestra contabilidad a un año, y cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros beneficios, cuánto estamos pagando en impuestos, todo, absolutamente todo nos lo dice, y obviamente eso nos permite a nosotros hacer replanteos de cosas. Por ejemplo, un ejemplo aquí, a grosso modo, nosotros tenemos un costo como tal para las comidas diarias, ¿cierto? Entonces nosotros decimos un almuerzo, un desayuno y una cena vale tanto dinero, ¿cierto? Nosotros con el sistema contable nos dimos cuenta que en realidad el cliente no se consume todo ese dinero, sino que se consume mucho menos. Entonces lo que hicimos, porque el software no lo dijo, fue que en nuestra cotización ya no cotizamos esos almuerzos, desayuno y cena a este precio, sino que podemos bajarlo un poco más, porque realmente eso es lo que nos estamos gastando, ¿cierto? Y obviamente bajar un poco más el precio y hacer el precio mucho más competitivo. Entonces, estas cosas son supremamente importantes. Y eso, bueno, eso solamente en la parte contable. Ahora bien, en la parte de gestión. Entonces, nosotros utilizamos un sistema de gestión que se llama Kawa. Es un sistema de gestión que incluye un montón de módulos. Por ejemplo, tiene sistemas de gestión de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, tiene sistema de, por ejemplo, actas, tiene esta cuestión de relación documental, tiene las cosas que hacemos por medio ambiente, tiene nuevos proyectos, tiene un montón de cosas, y esto nos permite organizar básicamente nuestras ideas y llevar un control de lo que se está haciendo en la compañía desde cada cargo. Entonces, por ejemplo, en la parte de actas, nosotros cada vez que tenemos una reunión con el equipo, vamos anotando todo lo que vamos haciendo. Eso queda en un acta, pero inmediatamente esas funciones o esas actividades que cada miembro del equipo necesita hacer o tiene que hacer, va a quedar plasmado como en una cuestión de actividades. Entonces, esto básicamente nos da a nosotros y a la persona que las actividades una alerta de lo que tiene que hacer y de cuál es la fecha límite para cumplirlo, ¿cierto? Y cuáles son sus compromisos y responsabilidades con respecto a esa actividad. Y nos permite, además de eso, medir el rendimiento de esa persona y chequear si está haciendo o no está haciendo bien su trabajo. Y por lo menos en la empresa no es que está haciendo mal su trabajo, lo vamos a echar, no. Sino es, por ejemplo, preguntarle, oiga, su merced está este mes bajo un montón su productividad o algo así, cuéntenos qué le pasa, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está contento? Venga, podemos ayudar en algo, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto nos permite llevar un control increíble de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, la creación de informes. Crear un informe, sentarse en un Word a escribir un informe, pues es una mamera, pero este software, digamos, que nos permite crear un informe mucho más corto, digamos, mucho más detallado y preciso y conciso al respecto de lo que nosotros queremos saber, y nos permite llevar un control como tal de eso. Mejor dicho, buscar esas aplicaciones es supremamente importante. Y buscar la utilidad dentro de sus empresas es supremamente importante también. Como les digo, les va a permitir organizarse, les va a permitir llevar un control y no que todo se quede por ahí en el papel o en un cuaderno, en un cuadro de Excel, y a la final ustedes resultan teniendo 7.000 cuadros de Excel de cada proceso y de cada cosa, y pues eso es un problema. Nos ayuda, por ejemplo, a establecer los procesos de cómo se hacen las cosas dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace la persona de nuestra empresa que trabaja en la parte de publicidad? El diseñador gráfico nuestro. Entonces este sistema nos permite conocer el paso a paso de cómo hace. Entonces, que Luis le dice que hay que hacer una pieza gráfica sobre tal cosa, yo la recibo, después de eso diseño, después de eso paso propuestas, después de eso mando a revisión, después de eso tengo autorización para publicar, después de eso publico, después de eso mido métricas, y después de eso analizamos con base a las métricas si la campaña funciona o no funciona y cuál sería la estrategia para la próxima campaña. Entonces, esos sistemas de gestión nos permiten hacer este tipo de cosas. Otra cosa, por ejemplo, que nosotros hacemos con respecto a eso es que tenemos un cotizador. Mucha gente hace, por ejemplo, las cotizaciones en Excel y fantástico, o sea, Excel es una herramienta maravillosa, pero ¿por qué no lo podemos llevar simplemente a un sistema mucho más automatizado, donde yo solamente doy el nombre del hotel y enseguida me voy a botar todos los datos que yo necesito, si es una habitación doble, si es una habitación sencilla, si cuánto vale la noche con IVA, sin IVA, en temporada alta, baja, media, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cotizador, por ejemplo, hace eso, y eso fue un trabajo que nosotros hicimos que nos duró casi que un año haciéndolo para poder hacer un cotizador
personalizado específicamente para los requerimientos de nuestra empresa. Entonces son cosas en las que hay que pensar. Ahorita estamos desarrollando, por ejemplo, un software que básicamente se basa en nuestro calendario. Nosotros tenemos un calendario grandote en donde cada columna básicamente es un guía y en donde es un guía y fechas básicamente, y en donde le asignamos tours a cada guía. Y dentro de cada cuadrito les asignamos las actividades del día, los hoteles donde se van a quedar, los clientes a los que van a guiar, etcétera, etcétera. Y básicamente ese software lo que hace es que empieza a repartir funciones con base a ese calendario. Entonces, si hay que reservar hoteles, se va para logística y ya logística tiene una planilla en donde está establecido a qué hoteles hay que reservarle. Ellos simplemente cambia el nombre de la persona que hace y se va para reservas. Y eso nos lleva, es como una especie de semáforo. Nos dice bloqueado, reservado, confirmado, o una cosa así por el estilo. Entonces, pensar en ese tipo de tecnología para sus empresas, y no les estoy diciendo pues que tiene que ser ya, y no les estoy invitando a gastar un montón de plata, quiero que me comprendan, sino que aquí la charla es que ustedes me preguntaron cómo hemos hecho nosotros, y eso es lo que a la final hemos hecho nosotros, y nos ha servido un montón. Y este tipo de cosas básicamente lo que hacen es que mejoran la productividad de sus empresas, y por eso pues básicamente lo hacemos. Tenemos un sistema de branch mail y tenemos un CRM también. Nos permite conocer perfectamente a nuestros clientes, nos permite saber qué cliente nos ha preguntado por determinada cosa o nos ha comprado determinada cosa. Nos permite saber, por ejemplo, datos importantes como cuántos hijos tiene, qué le gusta hacer, qué le gusta comer, qué no le gusta, dónde vive, con quién vive, qué hizo en su vida. Bueno, en fin, infinidad de huevonadas que a la final usted cuando tiene 100 clientes, usted no se va a acordar exactamente de qué es lo que a este señor le gusta, ni dónde vive, ni nada. Ni un CRM nos permite básicamente organizar esa información, ¿cierto? Entonces, pues es supremamente importante también que lo tengan. Es bien importante que creen un plan de ventas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de ventas y comisiones para la gente que quiere vender nuestros productos. Entonces tenemos como una especie de kit de ventas. Entonces es un material que ellos pueden utilizar y modificar como quieran. A nosotros a la final lo que nos importa es que vendan, ¿cierto? Y unas comisiones bien establecidas, que esto es lo que nosotros le decimos, ya sea, digamos, como por ganancias netas, es decir, nosotros les damos un precio como tal y les decimos de este valor usted se va a quedar con $500 por persona, por ejemplo. O simplemente le decimos este es el precio que yo le doy, de aquí en adelante lo que usted lo quiera vender es su problema. Si usted tiene alguien que le va a pagar $1,000 más por ese tour, pues bienvenido también. Entonces es como todo el plan de ventas y mirar todas las opciones por las que un comisionista o un vendedor puede trabajar con ustedes. Después tenemos un presupuesto para inversión. Eso es supremamente importante. Digamos que esa es la especialidad de mi esposa. Mi esposa no me deja gastarme un solo peso sin que yo pida autorización, porque ella tiene un presupuesto. Entonces, por ejemplo, de este año, no sé, el presupuesto son 500 millones. Entonces, de los 500 millones vamos a gastar tanto en ferias, vamos a gastar tanto en publicidad, vamos a gastar tanto en equipos, vamos a gastar tanto, y eso digamos que ella se encarga de eso. Y digamos que ella es la que se encarga de capitalizar la empresa. Y eso, por ejemplo, es algo que es bien importante y yo creo que, por desgracia, la gente que no tenía esto claro entre sus compañías son las empresas que se están viendo muy afectadas por esta crisis económica tan brutal que está haciendo. En cambio, por ejemplo, mi esposa siempre capitalizó la empresa y siempre pensó en contingencias para este tipo de cosas. Digamos que no estábamos pensando en una pandemia, nadie estaba pensando en una pandemia, pero nosotros sí hace muchos años pensamos en que, bueno, ¿qué pasaría si la situación política y social del país se volviera una mierda otra vez? Entonces necesitamos tener un soporte, un colchón económico que nos permita durar vivos por lo menos durante un año o año y medio mientras la situación cambia, o si efectivamente no cambia, pues liquidar la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento, gracias a esa capitalización y ese manejo muy bien pensado y muy bien estructurado que ha tenido mi esposa al respecto de las finanzas de la empresa, pues hemos tenido plata para mantener a todos nuestros empleados sin necesidad de haberles bajado el sueldo ni haber sacado a nadie, y a todos trabajando como locos y comprando software y contratando más gente, porque se pensó en eso desde el principio. Entonces no se trata de ganar y gastar, no se trata de eso, ya de ganar e invertir, que es completamente diferente. Entonces piénsalo de esa forma. Obviamente, digamos, nosotros tenemos un sueldo dentro de la compañía a pesar de que somos los dueños y con eso vivimos. Entonces, el hecho de que usted no se puede consumir, usted no se puede comer las ganancias de la empresa, porque es la empresa. ¿Sí me entienden? No son sus ganancias, son las ganancias de la empresa. Entonces,
bien importante que hagan un presupuesto de inversión y un presupuesto de capitalización y de contingencias de su compañía. La gente que no pensó en esto, que no ha pensado en esto, es por desgracia la gente que en esta crisis económica se quebró, desafortunadamente, porque no tuvo plata ni para mantener empleados, ni tuvo plata para mantener ni siquiera sus propios sueldos, ni nada por el estilo. Entonces, esto es tan importante, pero tan importante que tienen que hacerlo, por favor. ¿Qué más? Sigue por acá. Hacer, bueno, básicamente la agenda de negocios, eso también es importante. Nosotros, por ejemplo, planificamos nuestra agenda de negocios del año, entonces ya sabemos a qué nuevos posibles clientes vamos a atacar o qué nuevos posibles mercados vamos a atacar. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos dándole muy duro al mercado asiático y básicamente toda nuestra estrategia de comercialización está enfocada en eso ahora, porque ya tenemos el mercado norteamericano, digamos, cubierto y tenemos el mercado británico cubierto también, pero el asiático es algo de lo que queremos hacer. Entonces, por ahí hemos hecho un montón de cosas interesantes. Nos aliamos a ProColombia para básicamente, ¿cómo se llama? Promoción país en cuanto al mercado asiático. Por ahí estuve hace unos días dando una charla con el embajador de Colombia en China y con el presidente de ProColombia. Y llegamos a un montón de gente, ya nos han escrito un montón de compañías y digamos que ese es el objetivo de este año de la comercialización. Y bueno, y así vamos como creando cada año cuál va a ser nuestro plan de ventas y básicamente nuestro plan o nuestra agenda de negocios. Nosotros programamos, por ejemplo, cuando mi esposa y yo viajamos, generalmente siempre buscamos una compañía que haga turismo de naturaleza de birding para la ciudad a la que vamos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Chicago un par de meses. Yo me reuní con 2 empresas en Chicago porque íbamos de vacaciones, pues íbamos a hacer unas cosas diferentes, pero yo aproveché ese viaje para ir una mañana a hablar con ellos y mostrarles mi portafolio, pero siempre estamos como buscando clientes potenciales y eso es bien importante, que le dediquen un tiempo a quién quiero yo llegar, ¿cierto? O sea, como les decía yo hace ratico, no esperen a que alguien venga y les diga, oiga señor, ¿usted qué es lo que vende? No. Ustedes tienen que salir a buscar sus clientes y tienen que mostrarse. Y para eso pues son como todo ese montón de herramientas y cosas que les he dicho. Y ya como para finalizar en cuanto a la parte de ejercicios administrativos, entonces los voy a leer rápido. Y esto es muy importante para operar en este país con todos los juguetes, y es que hay que empezar el proceso de implementación de la norma técnica sectorial, la NTS 0013 para agencias de viajes o para cualquier otro tipo de actividad que ustedes van a querer hacer en cuanto a turismo. Entonces es bien importante, ya sea guías, ya sea que van a hacer un lodge, ya sea que vayan a hacer lo que sea, pues es supremamente importante, ¿no? Que lo hagan. Obtener un registro nacional de turismo, muy importante. Organizar los documentos legales de constitución de la empresa, vincular a la empresa a una asociación de turismo, es muy importante. Yo personalmente les recomiendo que si cuando tengan sus compañías se asocien a COTUR, que es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable. Es, digamos, que en este momento es la agremiación más fuerte y más sólida que hay en el país en cuanto a turismo. Para mí tienen un objetivo muy claro y muy bonito en cuanto a cómo debe ser el buen turismo en Colombia. Se llama ACOTUR. Un plan de contingencia para eventos y crisis, que era lo que les estaba hablando. Iniciar el proceso de certificación de calidad y ustedes pueden escoger un sello. Hay un montón de sellos. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento certificándonos con Travel Life y con TourCert, que son como unos sellos de calidad en operación turística. Adquisición y personalización de software, lo que les decía, CRM, mailing, contabilidad, sistemas de gestión, cotizadores, software de manejo interno, reservaciones, etcétera. Diseño de documentos legales de la empresa, entonces tener contratos, certificaciones, comisiones, cotizaciones, todos esos papeles deberían tenerlos listos, que no sea sino solamente llegar y cambiar lo que tengan que cambiar y sale. Obtención de cuentas bancarias en Colombia, es muy diferente que usted le consignen a su nombre, a que le consignen el nombre de su compañía. Esto da mucha más credibilidad y obviamente da mucha más confianza con el cliente. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuentas en Colombia y en los Estados Unidos, que eso, digamos, que para el cliente es muy favorable. Y también la contratación de empleados, y aquí es donde es bien importante que sepan que por lo menos nosotros desde Mannequin, todos nuestros empleados están legalmente contratados bajo nómina, y a los que no podemos contratar bajo nómina porque por ejemplo son guías freelance o cosas así, les hacemos igual un contrato de prestación de servicios en donde ellos tienen que cumplir con toda la reglamentación de ley del país y nosotros de la misma forma. Entonces pues esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, y creo que con eso es como lo que les quería contar al respecto de la organización de la empresa. Pues sería chévere que hubiéramos tenido más tiempo. Yo tengo que salir a ver por allá
una cosita que, que tengo pendiente, pero bueno, igual, pues ahí le puedo dejar mi contacto, que ya les voy a pasar mi correo. Nosotros tenemos un portafolio que se los puedo enseñar ahorita, denme unos segundos, se los enseño, por si alguien quiere, pero yo les comparto pantalla y les muestro un portafolio que tenemos, un portafolio que tenemos bien bonito, por si en algún momento alguno de ustedes quiere contratarnos o sí, contratar nuestros servicios para esto. Es un portafolio que se llama Loche y Servicios, en donde básicamente lo que ofrecemos para personas que quieren crear empresas son servicios biológicos y profesionales. Entonces hacemos inventarios de biodiversidad, les ayudamos, por ejemplo, a redactar y a realizar proyectos enfocados a la conservación e investigación de especies amenazadas o de interés biológico. En cuanto a gestión de la biodiversidad, les ayudamos a hacer proyectos, por ejemplo, para convocatorias para la obtención de recursos públicos y privados y beneficio de la biodiversidad. En cuanto a servicios turísticos, también hacemos cursos de capacitación en guianza turística y formación de guías de naturaleza, hacemos cursos de capacitación en establecimiento de empresas turísticas, que es básicamente esto que les estoy diciendo hoy, pero obviamente mucho más avanzado y que dura un montón de tiempo más, pues. Hacemos capacitación en servicios al cliente y protocolo, hacemos estudios de viabilidad turística y diagnóstico de obra, hacemos elaboraciones de planes de negocios y planes de marketing para turismo. En cuanto a la parte de servicios audiovisuales, pues también, por ejemplo, si alguien necesita que les hagamos videos, tomar fotografías, que los asesoremos con página web, con todo ese tipo de cosas, igual también lo hacemos. Y en la parte de servicios arquitectónicos y constructivos, pues digamos que los asesoramos en cuanto a la elaboración de lodges y elaboración de torres de observación, heights, todo este tipo de cosas, pero no solamente en la asesoría, sino también en la construcción. Entonces, aquí les muestro un poquito más o menos lo que es como tal el brochure. Y bueno, y aquí está, bien, aquí está todo lo que les digo, servicios audiovisuales, servicios arquitectónicos. Entonces, no solamente hacemos los planos y los renders, sino que también estamos construyendo, que es algo de lo que les contaba anteriormente, y pues todo el equipo, incluido pues gestores de biodiversidad, biólogos, arquitectos, ingenieros, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, si alguien lo quiere tener, me lo puede solicitar, yo se lo puedo mandar al correo electrónico y pues no habría ningún problema. Y bueno, muchachos, y eso es básicamente todo. Preguntas. Bueno, de antemano, gracias por todo este recorrido que nos ha hecho por su empresa y también por esos tips que nos ayudan a nosotros para proyectar también nuestras industrias y nuestras compañías. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación.